Último tramo del programa de esta noche. Ayer dedicábamos minutos a hablar de la situación que se está abriendo en Cuba, después de que Obama anunciara que con carácter inmediato se van a reabrir las embajadas tanto en La Habana como en Washington. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hay daños colaterales, iba a decir, de esta decisión que tienen que ver con un enclave muy singular que se llama Guantánamo. Sí, la base naval, la bahía de Guantánamo, efectivamente. Y es que, bueno, las negociaciones van poquito a poco, cada vez parece que se van entendiendo un poquito más, pero Raúl Castro sigue con sus condiciones. No habrá normalidad entre Cuba y Estados Unidos mientras no se cumplan sus dos condiciones, las que ha puesto sobre la mesa: el fin del embargo económico y la devolución de ese territorio, del que hablamos, de la base naval en la bahía de Guantánamo. El vencimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Bueno, y Estados Unidos no mueve ficha y ha dicho que no, ya no solo no devuelve la base, sino que ha sido incapaz incluso de cerrar la prisión, la polémica prisión. Y eso que era una de las principales promesas electorales de Barack Obama ya en 2008, cuando le gana a McCain las elecciones con aquella campaña contra la política exterior de George Bush. Promete devolver las tropas de Irak, las estadounidenses, y cerrar Guantánamo. Una promesa que ha repetido una y mil veces desde que es presidente del gobierno americano. Y no ha conseguido hacerlo, siempre se ha topado con el Congreso. We have to stand for human rights. It is harder for us to do it when we have situations like Guantanamo. Our legitimacy is reduced when we've got a Guantanamo that is open. We're going to lead by shutting down Guantanamo. I intend to close Guantanamo. I know some have argued. Sé que algunos dicen que métodos brutales como simular el ahogamiento fueron necesarios para mantener nuestra seguridad. No puedo estar más en desacuerdo. Probablemente la existencia de Guantánamo ha producido más terroristas en el mundo de los que ha ayudado a detener. And I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year. I said we need to close Guantanamo. I have tried to close Gitmo. Bueno, algunos de los muchísimos ejemplos de las veces que Barack Obama ha dicho que iba a cerrar Guantánamo, cosa promesa, que sí. no se ha producido. La última que veíamos hace unos meses solamente, estamos hablando de hace 4 o 5 meses, no se ha producido y de momento parece que seguirá sin producirse. Vamos a viajar al lugar del conflicto, bueno, a la bahía, al conjunto de la bahía de Guantánamo, ese lugar que ahora reclama Cuba. Estados Unidos se establece allí en 1903, lo hace a cambio de cesar la ocupación militar tras la guerra en la que Cuba se independiza de España. Es la base de la Marina más antigua que tiene Estados Unidos en el extranjero. Nacía como una estación de carbón para navíos. En los años 90 llega a acoger a 40.000 inmigrantes que trataban de llegar a Estados Unidos. Cuba nunca cobró, por orgullo, el alquiler pactado en su día: 2.000 monedas de oro hasta 1934 y $4.000 desde entonces. Son 116 kilómetros cuadrados, 28 kilómetros de frontera, ahora delimitados por 2 vallas de 3 metros de altura. La prisión que se abría en 2002, después de los atentados del 11S, para acoger presos de todo el mundo relacionados con el terrorismo. En la base viven actualmente 6.000 personas. Bueno, decías relacionados con el terrorismo o relacionados no, con porque cualquier cosa. recordemos que es gente que no ha sido sometida a ningún proceso judicial. Fueron detenciones sumarísimas de señores que decidieron que esas personas estaban relacionadas supuestamente con hechos terroristas, insisto, sin haber sido sometidas a ningún control Si judicial. luego revisamos los datos, porque bueno, ha habido 700 y pico presos, hay 122 en la actualidad y contamos cuántos de ellos tienen algún cargo judicial. Estábamos revisando un poco la llegada de Estados Unidos a la base. La verdad que la base fue cualquier base americana hasta 1959, hasta que Fidel Castro y la revolución triunfan en Cuba. De hecho, había 3.000 cubanos que trabajaban en la base, que diariamente entraban y salían de la base militar estadounidense. Ahí se produce una ruptura de relaciones. Estados Unidos deja de contratar cubanos, no permite la salida de la base, empieza a contratar sobre todo jamaicanos y filipinos para sustituirlo. Y en la década de los 60, en plena guerra
Guerra Fría, Fidel Castro le corta el agua, el suministro de agua a la base de Guantánamo. Tardan los norteamericanos varios años en reponerla, lo hacen a través del mar. Para vender su victoria, los estadounidenses lo hacían mediante este vídeo. No se lo pierdan. It's been a dry, dusty time for the Americans at their Cuban base at Guantanamo, Gitmo for short. They've been cut off from the island's water supply for a year and have learned for the first time in their lives what it's like to go short. Water had to be rationed, so there was none for such things as laundries, nor was it permitted for cars to be washed. Now a plant for desalting seawater is in production, and Gitmo's difficulties are over. What a joy for the 8,500 people to turn the taps on again. There was quite an orgy of car washing with 12 months' dust to be hosed away. And what a day for the lawns. Junior hasn't realized it yet, but he'll get told to wash a lot oftener. Era el año 1963. Bien se nota que era el año 1963. Ese vídeo. Ha dado por mucho Guantánamo, para mucha literatura, para cine, incluso, bueno, alguna película que ha pasado a los anales ya. 1992, gran reparto, Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon protagonizaban aquella algunos hombres buenos que contaban, bueno, la historia de un asesinato en la base americana precisamente de Guantánamo, en la que se investigaba a dos miembros de la Marina norteamericana. Dejaban, bueno, escenas que ya están, alguna de ellas, en la retina, ¿no?, de todos nosotros. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Esa escena protagonizada por Jack Nicholson. Bueno, puede ser una señal de lo que luego ocurrió, lo que comentábamos. A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, George W. Bush, junto a la aquiescencia de Europa, de la Unión Europea, abre la prisión de Guantánamo, en principio para acoger a presos o vinculados al mundo del terrorismo, de Al-Qaeda, a talibanes. En Guantánamo ha habido un total de 779 presos, pero lo que decíamos, desde el inicio, en 2003, de las comisiones militares, solo 8 de ellos han sido juzgados y condenados. Y en 3 de estos casos, las sentencias fueron luego anuladas y los presos derivados a otros países. Actualmente hay 122 presos y solo 7 de ellos, 7, están imputados. Los métodos de la prisión siempre han estado en entredicho. Que aquí no se han cometido abusos, que aquí no se tortura. Cuando alguien me dice, ¿tienes derechos?, no me lo creo, porque eso no es lo que yo he vivido. Pero ellos aquí viven como reyes, y eso como reyes. El mayor problema para cualquiera que sale de la cárcel de Guantánamo es que muy poca gente va a darse cuenta de lo que esa persona arrastra. Poca gente va a entender que esa persona ha sido golpeada, torturada, humillada, degradada. Cuando caen detenidos por el gobierno que sea, tienen que denunciar torturas, que han sido maltratados, sea verdad o no. Bueno, las denuncias de lo que allí sucede llegan de todas partes, se multiplican torturas, violaciones, ejecuciones simuladas, ahogamientos, privaciones del sueño. Un desfile de horrores en el que participaba la CIA, que acaba por sonrojar a los Estados Unidos. Y es que el propio Senado americano, después de 5 años de investigaciones, publica a finales del pasado 2014 un informe demoledor en el que admite todo este tipo de torturas. And say, see what the Americans did, and they will try to use it to justify evil actions or incite more violence. We can't prevent that, but history will judge us by our commitment to a just society governed by law and the willingness to face an ugly truth and say never again. Qué complicado es el mundo, ¿eh? ¿Qué estarían diciendo los yanquis si cualquier otro país del mundo estuviera haciendo algo parecido a lo que ellos están haciendo? ¿Qué tipo de coartada significaría para hacer cualquier cosa? ¿Algo que opinar? Pues que la guerra es asquerosa y este es uno de los efectos, ¿no? Porque este es una de las consecuencias de la guerra, la utilización, no sé, ¿no? No quiero decir, de los mecanismos aparentemente medio legales para seguir en guerra. Las luces y las sombras de Estados Unidos. Claro, pero es que sin guerra esto no tendría sentido. Sí. Un pequeño apunte. A mí me parece
que puede haber una confusión. Es decir, a mí me extraña muchísimo que cuando Obama dice que va a cerrar Guantánamo... Se refiere a la cárcel. Se refiere a la cárcel, pero no a la base. Hombre, claro, pero es que eso no es que no... No, la confusión la tienes tú solo, creo. No, nunca se ha hablado de cerrar la base, se ha hablado... Ahora, en el contexto de este nuevo escenario, Castro dice... Pero Obama ha dicho, no está en la agenda, nosotros no estamos hablando de entregar Guantánamo en estos momentos. En fin, cosas que suceden en este mundo que va cambiando poco a poco o no tanto, según se mire. Plató informativo, Susia Rodríguez. Ellos le indican los tramos donde estarán situados todos los radares móviles que controlarán el tráfico de las carreteras españolas este verano. Y es que la DGT por fin ha incorporado estos 1.300 dispositivos a la lista ya publicada de radares fijos y de tramo. Es la primera vez que lo hace. El objetivo, usarlos como elemento disuasorio. En Galicia se concentrarán en 120 puntos conflictivos, 30 en cada provincia, 4 menos en Ourense. No habrá ni una sola licencia turística en Barcelona. Ada Colau las suspende todas oficialmente hasta que su ayuntamiento realice un plan de regulación del sector previsto para el primer trimestre del próximo año. 30 licencias en trámite, la mayoría de hoteles se verán afectadas por la medida. Hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones, viviendas de uso turístico, residencias de estudiantes y hasta albergues juveniles ven paralizada desde ya cualquier nueva apertura. 16.800 millones de euros es la multa que ha aceptado pagar la petrolera BP por su vertido de millones de barriles de petróleo en las costas del sur de Estados Unidos el 20 de abril del año 2010. Fue tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. La petrolera ha logrado el acuerdo con las autoridades estadounidenses de forma extrajudicial para cerrar así una batalla legal que venía prolongándose desde entonces. BP pagará la multa en 18 años tanto al gobierno federal como a los 5 estados afectados por el mayor vertido de petróleo de la historia de Estados Unidos. Aún nos queda medio 2015, pero hay quien ya se frota las manos con los 5 puentes que podrá disfrutar el año que viene. Los más previsores pueden ir haciendo planes. La Xunta ha aprobado el calendario laboral de nuestra comunidad para el 2016. Primera noticia, San Juan, que cae a viernes, volverá a ser festivo en toda Galicia. Lo mismo pasará el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, que es martes. Son las 2 grandes novedades que tendremos que tener en cuenta. Imagina un mundo sin imágenes libres. Desde hace días, esa es la frase que podemos leer cada vez que entramos en una Wikipedia que está de luto. El motivo, una ley que se votará en el Parlamento Europeo el próximo 9 de julio y que puede cambiar la libertad de panorama. Esa que permite que puedas hacer una foto o usar una imagen de edificios y obras de arte que estén en la vía pública y compartirlas de forma libre. Wikipedia avisa, la nueva medida puede obligar a la web a borrar miles de fotos que hasta ahora se podían usar. ¿Cuántas veces hemos hablado de las rotondas surrealistas a precios desorbitados que inundan nuestro país? Pues bien, ahora les vamos a contar otra historia igual de surrealista, esta vez fuera de nuestras fronteras. Un campo de fútbol de 15.000 euros con un roble centenario en el medio. Está en un pueblo de Rumanía en donde el ayuntamiento atendió la petición de los más jóvenes. El problema es que eligió para acometer la obra un campo en el que había plantado un roble de más de 150 años. Los vecinos se opusieron a su tala y en lugar de buscar otro emplazamiento, el consistorio decidió seguir adelante, dejando ese árbol a la altura de una de las bandas. Y terminamos repaso aquí mismo para hablar de lectores, de información y de La Voz de Galicia, el periódico que eligen cada día 586.000 personas. La segunda oleada del Estudio General de Medios ha llegado cargada de buenas cifras. La Voz es la única de las 6 grandes cabeceras españolas que logra crecer en medio de una tormenta de pérdidas generalizadas. Se mantiene como el cuarto más leído en el conjunto de España, por detrás del País, El Mundo y La Vanguardia, y como líder indiscutible en Galicia.
Casi 6 de cada 10 lectores, el 56% del total, confían cada día en La Voz de Galicia. Pues con esta noticia terminamos este repaso. Pues muchísimas gracias, Uxía. Como siempre, un placer escucharte. Esto de los edificios con copyright, ya verás, va a ser la bomba. Hoy es jueves, resumen de la semana. Han pasado muchas cosas en esta mesa. Mira que hablamos. Off the record. Curiosa reflexión que nos ha enamorado. Porque la sabiduría siempre está del lado de la castración. Y como nosotros siempre buscamos la sabiduría, estamos seguros de que nuestros tertulianos se sacrificarán por la causa y el lunes tendremos una mesa repleta de sabios castrados. Me gustaría escuchar a Pablo. Sí, sobre la cuestión de la prisión permanente revisable. A mí me parece igual cosa de macho. Y hablando de Grecia, de que los griegos van a votar, etc., Lourenço Fernández Prieto osó pronunciar esa frase maldita. Bueno, no fondo unha festa da democracia, ¿no? Ay, festón del bueno. Impresionante. Una semana de parecidos, desde metáforas cinematográficas a raíz de los clásicos libros de memorias de los expresidentes. Esto de que no me vino a presentar el libro, esto de las películas americanas que está buscando neno co bate de béisbol se o pai está na grada vendo batear, ¿no? Y bueno, parecidos de otro tipo. Yo creo que hay diversos factores, evidentemente, se está produciendo un cambio en los últimos años, no solo en el Estado español, sino más amplio no modelo de política. Los más observadores ya se habrán dado cuenta. La criminal de corte absolutamente neoliberal, con mezcla de... Pero es que parecer se parecen. Luego están los parecidos con los objetos inanimados. No, no es una motosierra. Es Fernanda Tavares dando paso a Uxía Rodríguez. Creo que alguno tiene que ver... Y ya para ir acabando, aclarar que una grúa es también una cámara. No vaya a ser que alguien haya alucinado al escuchar esto. En la historia de Grecia hay dos etapas diferenciadas. Este es un gráfico, no sé si se puede llegar a sí, ver. te acerca la grúa ahora. Off the record. Te acerca la grúa y detrás de la grúa está Alex, que ahora mismo está también trayendo la grúa hasta aquí. En fin, señores, una noche muy intensa y muy divertida e instructiva como siempre. Muchísimas gracias a los cuatro. Regresamos el próximo lunes 10 de la noche. Estaremos en la primera parte con Martiño Noriega y con Xulio Ferreiro y con todo lo que nos depara el día, que será mucho teniendo en cuenta que el domingo votan los griegos. Sean felices.